Amén. Amén. Gloria a Jesús. Ese es el tema de hoy, hermanos. Damos algunos consejos bíblicos, hermanos, para evitar que Satanás no nos aparte de la gracia. Ese es el plan de Satanás, esa es nuestra lucha que tenemos todos los días. Si alguien piensa, hermano, que acepta a Jesucristo y todo se termina ahí, yo creo que está mal informado. Está mal informado. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, apenas empieza nuestra peregrinación en esta tierra. Empieza un camino, una vida de batallas, una vida de luchas, una vida de victoria, y también, hermanos, también sabe que en toda guerra hay heridos y hay víctimas. ¿Usted ve cuántos cristianos están caídos de la gracia de Dios? Es parte del caminar cristiano. Si ese cuento que se tiene por ahí, que ya dicen salvo siempre salvo, si eso fuera verdad, no hubieran descarriados. Pero ¿cuánta gente se ha descarriado? Cuando Jesús habla, hermanos, de la oveja perdida, cuando la Biblia habla, creo que es en Santiago, cuando Santiago dice, el que hace volver a un hermano del error, ha salvado un alma y ha cubrido multitudes de pecados. Eso enseña que el cristiano se puede descarriar. Por eso siempre hay muchísimos pasajes bíblicos, hermanos, que dicen la verdad en relación a la salvación. La salvación, hermanos, la alcanzamos por medio de la gracia de Dios. La gracia es el don que Dios nos ha dado. En términos generales es el amor, la misericordia y el poder de Dios moviéndose en nuestros corazones, a favor de nuestros corazones. Eso es gracia. La recibimos por fe, pero nuestro trabajo, nuestra lucha no es para ser salvo. Nuestra lucha es para conservar la salvación de nuestros corazones. ¿Ok? Y esa es la batalla que tenemos entre nosotros y el enemigo. Él quiere desviar nuestra vida del camino de la verdad, porque Él sabe perfectamente que solamente hay un camino para el Padre, y ese camino es Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, cuando nosotros como cristianos, hermanos, pasamos por alto las maquinaciones de Satanás y pensamos que ya todo está hecho, que ya lo hicimos, es cuando estamos metidos en un problema grave, porque Él toma ventaja sobre nuestras vidas. Desde el inicio de la iglesia, hermanos, hasta el final de la historia de la iglesia, la dispensación de la gracia, usted se va a dar cuenta que todo es una lucha y es una batalla entre las tinieblas y la luz. Nosotros pertenecemos a la luz y los espíritus malignos pertenecen a las tinieblas. Ellos van a querer que usted crea las mentiras, que usted se desvíe de la verdad y se aparte de la gracia de Dios, porque no hay salvación, escuche esto, no hay salvación fuera de la gracia de Dios. No hay. Dice la Biblia, por gracia soy salvo, no por nada más. Entonces, una vez que el cristiano, hermano, descuida y se aparta de la gracia, o el enemigo lo aparta de la gracia, quizás está pensando que está bien delante de Dios. Pero al final de todas las cosas, hermano, va a venir esa gran sorpresa que se va a dar delante de los ojos de Dios. Veamos conmigo este pasaje bíblico que me llama la atención mucho, hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Este es un hombre, hermanos, que al igual que muchos cristianos, creen muchas veces que ya la tienen hecha. Creen muchas veces que tienen la suficiente madurez espiritual, la suficiente experiencia o el suficiente conocimiento para pensar de que no le van a fallar a Jesús. Pedro pensaba así. Pedro llegó al punto, hermanos, de contradecirle a Jesús. ¿Con qué fundamento puedo yo contradecirle a Jesús? Él es la verdad. Él dice la verdad. Él conoce la verdad. Él enseña la verdad. ¿Y yo quién soy? Una persona que por la misericordia de Dios estoy parado acá. Al igual que el apóstol Pedro. Pedro fue apóstol de Jesús por la misericordia de Dios, no porque era más especial que usted o que yo.
Porque lo que nos hace especial a nosotros es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. No son nuestras cualidades, no es nuestro conocimiento, no es nuestra experiencia, no es pensar que lo podemos todo. Eso no nos hace especial, al contrario. Te voy a explicar algo. Es una de las armas, hermano, miren, más sutiles del enemigo hoy en día. Hacer creer a la gente que es lo suficientemente inteligente y sabio para no necesitar el consejo de nadie. Hacer sentir a la gente que son lo suficientemente maduros espiritual para no escuchar la voluntad de Dios en su vida. Hacer creer a la gente que son lo suficientemente capaces de mantenerse en la voluntad de Dios por su experiencia para no depender de Cristo Jesús. Y una vez que nosotros creemos esas mentiras de Satanás, ¿sabe qué? En términos espirituales, Él nos aparta del redil, de la protección, porque ya estamos pensando por nuestra propia cuenta. Jesús dice: separado de mí, y nada es nada. Pablo dice: todo lo puedo en... Ok, y si no estuviera en Cristo, no se podría. Entonces, seamos muy inteligentes espiritualmente hablando, hermanos. Usemos la sabiduría que Dios nos ha dado y démonos cuenta de algo. Cuando menos pensamos nosotros, hermanos, que estamos en peligro, es cuando más estamos cayendo en las mentiras de Satanás. Satanás no es el tipo de ser que va a venir a usted y le va a decir: mira, me llamo fulano de tal y quiero que nos tiremos unos cuantos guantazos ahorita. Él nunca va a hacer eso. La forma como Él ha trabajado y sigue trabajando en las iglesias de hoy es a través del engaño, a través de la mentira y la falsificación del evangelio. Entonces, cuando nosotros no tenemos discernimiento de espíritu, cuando nosotros no somos pobres de espíritu, como habla Jesús en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes qué es un pobre de espíritu? Es una persona, hermanos, que solo vive buscando la voluntad de Dios. Padre, ayúdame, que sin ti yo no puedo. Como dijo Pedro: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Eso es pobre de espíritu. El que cree que ya está donde debía estar, se puso el tiro del enemigo. El enemigo es como un francotirador y está cazando a la gente. Miren, usted se aparta de la cobertura, de la protección de Dios, el golpetazo. Por eso Pablo decía: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención. El apóstol Pedro cometió ese error con Jesús, porque él pensó, él puso por encima, escuche bien, él puso por encima de lo que Jesús le estaba diciendo, profetizando, le puso por encima sus capacidades. Mire, ser cristiano no es con nuestras capacidades. Serle fiel a Dios no es con nuestras capacidades. Ser más que vencedor no es con nuestras capacidades. Vencer al enemigo no es con nuestras capacidades. David le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada, con arcos, con jabalina, mas yo voy a ti. ¿Qué le dijo? En el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. Es en ese nombre que nosotros enfrentamos los problemas y enfrentamos al enemigo y vencemos. Salimos de ese nombre y estamos, miren, en la mira del diablo para pegarnos un solo tiro. Entonces prestemos atención a esto. Leamos lo que dice aquí, hermanos. Dijo también el Señor, 22:31, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigos. Muy importante. Escuche bien. Satanás nunca va a hacer algo, hermanos, por su propia voluntad. Él tiene autoridad sobre nuestra vida. No tiene. La única dos formas, escuche bien, la única dos formas que Satanás zarandea a un cristiano es, número uno, que Dios se lo permita. En este caso Dios lo permitió. El caso de Job, Dios lo permitió. Y la otra forma es que nosotros, como cristianos, nos apartemos de la cobertura de Dios que es en Cristo Jesús y andemos por nuestra propia cuenta. Escuche bien,
dejamos de obedecer a Jesucristo, ¿a quién cree usted que obedecemos? Y es la sutileza de Satanás. Esa es la sutileza de Satanás. Que Él nos hace creer a nosotros, ¿ok?, que estamos en la cobertura de Dios. Porque tenemos una Biblia en la mano, porque tenemos tiempo en el Evangelio, porque predicamos, porque cantamos, porque ofrendamos, porque diezmamos. ¿Saben qué dice la Biblia? El que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Ahora, si yo sé hacer el bien, escuchen bien, desde la perspectiva de Dios, porque el bien no se puede describir de lo que yo creo que es bien. El bien se describe de lo que Dios le llama bien. ¿Entiende eso? Porque hay personas, hermano, que a lo blanco llaman negro y a lo negro llaman blanco. Hay personas que justifican la desobediencia delante de Dios. Hay personas que argumentan su desobediencia con Dios. La desobediencia es desobediencia. Ahora, es desobediencia para con Dios, pero es obediencia para con quién? Para con Satanás. Entonces, Él va a tomar autoridad permisiva para zarandearnos a nosotros si nos ponemos en sus manos. Pero si estamos en las manos de Dios, los que están en mis manos, ¿qué dice Jesús? Nadie. ¿Qué significa estar en las manos de Dios? Caminar en su voluntad, caminar bajo su cobertura, bajo su soberanía. Entonces nosotros los cristianos, escuchen bien, tenemos la bendición de estar bajo la protección de Dios. Pero si nosotros decidimos desobedecer a Dios, porque eso es muy común hoy en día, hermanos. Escucha lo que te voy a decir ahorita, hermanos. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados cada vez que los confesemos. Lo que Dios no está dispuesto a perdonar son los argumentos que los hombres hacen y las justificaciones que los hombres hacen de su pecado. Dios no perdona excusas. No perdona. Usted no puede ir a Jesús: Señor, yo no sé si he pecado. No sé. Yo creo que no. Dije una mentira, pero fue a favor de aquella persona. Yo no sé si eso es malo. Entonces no te puedo pedir perdón. ¿Cómo le podemos decir a Dios eso? Las excusas y los argumentos y las justificaciones, Dios no las perdona. Lo que está mal, está mal. Y cuando empezamos a trabajar de esa manera nosotros, hermano, miren, nos ponemos en las manos del enemigo para que nos zarandee como trigo. ¿Por qué Dios permitió que a los discípulos fueran zarandeados como trigo? Por muchas razones. Número uno, para que se dieran cuenta que separados de Jesús no pueden hacer absolutamente nada. Hay uno experimental. Pedro se saltó. No, si yo no te voy a negar así que me tenga que morir, ¿cómo le vas a contradecir a Jesús, hermano? Si él está diciendo, mira, esto pasó. Él es Dios. Él sabe cuando llegó el hombre ahí arriba a pedir permiso. Y sabe cuándo se le dio permiso. ¿Por qué contradecir a Jesús? Contradecir la palabra de Dios, hermanos, es rebelarse en contra de Dios. Si yo dice que es blanco, y si dice que es negro, es negro. Así tú tengas anteojos de colores, sigue siendo negro. Así son las cosas. Otra cosa muy importante, hermano, el zarandearlo como trigo nos revela a nosotros nuestra verdadera identidad espiritual. Porque pensamos que estamos bien. Pensamos que estamos camino a la eternidad. Pensamos que tenemos ya las alitas por la espalda. Pero cuando vienen así los problemas, hermanos, créanme que más de la mitad de los que están descarriados ahorita se han descarriado. ¿Sabe por qué? Porque los zarandearon bonito y no aguantaron la zarandeada que le dio el enemigo. ¿Y por qué no pasó eso? No porque Dios lo haya permitido. Te voy a decir por qué. Porque Dios nunca, escucha bien, nos va a dar una prueba que no la podamos sobrellevar. Nunca nos va a dar una carga que no podamos cargarla. Y con la carga también nos da la salida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. O sea, ¿qué pasó con ellos? Lo más seguro
que no fue Dios quien permitió que los zarandeara. Lo más seguro es que decidieron rebelarse a Dios y cayeron en las manos del otro, y aquel no tuvo piedad de ellos. Y que tengan, mire, que le den gracias a Dios, que todavía tienen esperanza. Porque una persona que se aparta de Jesús y se muere, hermano, tú y yo sabemos a dónde va. Sabemos a dónde va. Así tenga muchos títulos en las paredes, así haya predicado por 100 años, haya hecho cualquier cosa. Si se apartó de Jesús en rebeldía y se murió en rebeldía, se metió a un gran problema por la eternidad. Por eso es muy importante, hermano, que nuestros pies no se aparten de la voluntad de Dios. Siempre he usado esta palabra muchas veces, creo que también alguna familia usa esa palabra, y es la palabra que tiene que estar siempre en nuestros corazones: sinceridad. ¿Cómo cuestionamos a Dios? ¿Cómo argumentamos a Dios con nuestras decisiones? ¿Cómo podemos contender con el omnipotente, como dice el libro de Job? ¿Es sabio contender contra el omnipotente? No es sabio. Debemos ser, hermanos, sinceros en nuestros corazones. Debemos ser sabios e inteligentes para llegar a Dios y decirle: Padre, yo he pecado. Yo. No justifique la desobediencia delante de Dios. Hay personas dentro de las iglesias, hermanos, que viven una vida de desobediencia delante de Dios y siempre la justifican. Nadie, dice David, ningún hombre se podrá justificar delante de los ojos de Dios. La única forma está en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es 1000 veces mejor decirle: Padre, yo he pecado. Yo he pecado. He pecado tanto que ya ni me acuerdo qué cosa he hecho. Por favor, perdóname incluso los pecados que me son ocultos. Porque yo le pregunto a usted también: llóreme 10 pecados de lo que usted hizo hoy. No se va a acordar de los 10. Y se lo garantizo que usted no cometió 10 pecados hoy. Usted cometió arriba de 500,000, qué sé yo. Sí, hermanos. Porque a veces pensamos que pecar es tener una cerveza en la mano. Pecar es drogarse. Pecar es matar a alguien. Hay pecados que no se ven. Son como la polilla, no se ven. Pero te voy a explicar: cuando la polilla toma control de un árbol, por muy grande que sea el árbol, se lo suena porque se lo suena. Y los árboles tú los puedes ver, hermanos, frondosos, bien verdes y con ramas bien llenas de hojas, pero por dentro su corazón ya está comido por la polilla. Y tarde que temprano viene el viento fuerte y cayó el árbol. Y te das cuenta que por dentro estaba hueco. Así pasa con muchos cristianos. Frondosos por fuera, pero vacíos por dentro. ¿Por qué razón? Porque justifican el pecado. El pecado no lo justifique. El pecado expúlsalo de su vida, porque el pecado es un veneno para el alma que lo puso Satanás para destruirte. En cualquiera de sus manifestaciones, en cualquiera, una mentira, un mal pensamiento, lo que sea, sáquelo. Y la forma como lo puedes sacar es por medio de la sangre de Jesús. Amén, hermanos. Vamos, sigamos leyendo. Dice Jesús 32: pero yo he rogado por ti. Dice: que tu fe no falte. Escuche bien. La pregunta que yo me hago es esta: ¿y si Jesús no hubiera rogado? ¿Qué hubiera pasado con Pedrito? ¿Sabes qué hubiera pasado con Pedro? Se lo hubiera llevado el diablo en cuerpo y alma, hermano. ¿Saben qué dice Romanos capítulo 8, 34 y 33 y 34? A ver, hermano, el pueblo 8 no se puede. Chacho. Dice de que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Dice el apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo fue el que murió por nosotros. ¿Quién condenará? Dios es el que justifica.
Mas Él, Jesús, está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Por qué cree que tiene que ser intercediendo Jesús? Por sus debilidades y por las mías, sus imperfecciones y los míos, sus pecados y los míos. Si Jesús no intercede por usted y por mí, no aguantamos un día, 2 días en el cristianismo. No aguantamos, hombre. ¿Te das cuenta que por qué te digo, por qué hablamos ahorita de no pensar que la sabemos toda? De no pensar que ya lo hicimos, no lo hemos hecho. Estamos en la batalla, estamos en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje, hasta que lleguemos a la presencia de Jesús y lo miremos cara a cara, digamos, he guardado la carrera, he cortado mi carrera. Hasta entonces, gloria a Dios. Mientras estamos aquí, estamos en una lucha fuerte todos los días. Todos los días. El arrepentimiento en nuestros corazones tiene que ser todos los días, porque todos los días le fallamos a Dios. Sigamos leyendo. Dice, pero yo, dice, he rogado por ti, que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 3. Escuche bien. Él le dijo, Señor, es lo que estamos hablando, hermano. Pon atención a lo que dice Pedro. Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también. Horas después lo estaba negando. No contradigamos la palabra de Dios. Es lo más triste, hermano, del cristianismo de hoy. Creo que es para mí, es lo más triste que puedo ver del cristianismo de hoy. Contradecir, argumentar, rechazar y bloquear la palabra de Dios en nuestros corazones. Eso no se debe hacer. El día que nosotros hacemos eso, estamos exponiéndonos, nos estamos revelando a Dios y nos exponemos a que el enemigo nos haga daño. Al igual que Pedro, hay mucha gente, Señor, yo si me cuesta morir, me voy a morir por ti. Hermano, y a veces en las cosas pequeñitas le fallan a Dios. Hay gente que dice, yo estoy dispuesto, dice, una vez escuché a uno decir esto, estoy dispuesto, dice, a que me metan a la cárcel por esto y esto y esto, cualquier cosa. ¿Saben que son ese tipo de gente? Son exhibicionistas. Son propagandistas que quieren hacerse la víctima públicamente para decir que sufren por Jesucristo. ¿Saben qué dijo Jesús? Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Usted y yo verdaderamente no queremos negar a Jesús. Hagamos lo correcto, no mintiendo. Hagamos lo correcto haciendo la voluntad de Dios. No justifiquemos y argumentemos el pecado, no importa su nivel o su manifestación. Tengamos la disposición de amar y perdonar al ofensor, porque si yo no perdono al ofensor, es igual que esté negando a Jesús. Es igual. Pues hoy en día, yo hice una pregunta esta vez a una iglesia. Si usted estuviera en el lugar de Pedro, ¿qué haría? ¿Usted negaría a Jesús? Créanme que todo el mundo eran como 140 personas. No. ¿Seguro? Sí. ¿Tú crees que no has negado a Jesús con tus acciones hoy? ¿Tú crees que has hecho lo que Él te ha mandado a hacer? ¿Estás perfectamente caminando conforme a la voluntad de Jesús? No, entonces lo estás negando. Cada vez que hacemos lo contrario, que sabemos lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, lo que Dios nos manda a hacer y dejamos de hacerlo, después lo argumentamos, estamos negando a Jesús. Y decimos, no, yo no le voy a fallar a Jesús, si estamos fallando. Estamos fallando. Me dijo una persona a mí en Fontana la otra vez, oye, si tú hubieras estado en Jerusalén cuando Jesús iba para el Gólgota, ¿qué haría? Yo le hubiera ayudado a llegar a la cruz y le hubiera dado agua para que aguante. Y le hubiera dejado que lo mate en sí. ¿Por qué? Porque es en su muerte que yo tengo vida. Porque Él murió con un propósito. Él entregó su vida en rescate de nosotros. Y si yo hubiera intervenido en eso, yo no hubiera estado bien en los planes de Dios. Pero sin embargo, le hubiera ayudado para llegar a la cruz del Calvario a morir por nosotros en la cruz. Si Jesús no muere en la cruz, ay de nosotros, hermanos.
Ay de nosotros, pero ¿cuántas personas vienen esta fecha que le llaman Semana Santa? Ahí andan, hermano, mire que no quieren ni pisar el suelo. No quieren ni escupir en la tierra ni comer carne porque, la semana grande, todas tienen 7 días, todas son iguales, nadie es más grande que otra. Dice la Biblia, guardados los tiempos, los meses, los años, guardados todos. No dice que guardar una semana solamente, es una religiosidad. Pero la gente se acuerda de Jesús, del sacrificio de Jesús solamente en esta semana. Y después, ¿qué siguen haciendo? Igual a su vida como antes. Es igual, hermano, que estemos abofeteando el rostro de Jesús cada vez que le desobedecemos. Hay gente que mira películas de eso para Semana Santa y una lloradera que les agarra, pero pasa todo el día, toda su vida ofendiendo a Jesús, desobedeciéndolo. Siempre he dicho yo esto: si amamos a alguien, no lo hagamos sufrir. Y si lo hacemos sufrir, reaccionemos, pidamos perdón, acomodemos nuestra conducta para no hacer sufrir a esa persona. Si amamos a Jesús verdaderamente, ¿por qué no le obedecemos? Al igual que Pedro, mucha gente, yo no te voy a negar, no, primero voy a la casa contigo y en la primerita, baja la mano. Claro es esto, hermano, si nosotros no amamos a nuestro enemigo y no lo perdonamos, ¿estamos igual o estamos peor que Pedro? Que decimos que no vamos a hacer nada, pero lo estamos haciendo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos, sigamos leyendo. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la casa, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy. Entonces, horas antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Horas. Ojalá hubieran pasado semanas. A las horas de decir: se equivocó Jesús. Usted no me conoce, Señor. Yo, como voy contra la muerte, ¿cómo le vas a contradecir a Jesús? Si él te dice: sabes que el diablo llegó arriba y dijo que te pusiera en la mano de él. Pero no te preocupes, te vas a rendir recho, pero yo oré por ti para que te levantes y siga para adelante. Eso es lo que hizo Jesús. Si Jesús no intercede por nosotros, estamos perdidos. 100%. Perdidos. No hay salida, no lo hay. Cristo es el único que te puede sostener es Cristo. El único que te puede fortalecer es Cristo. Es el único que te puede presentar limpio y puro delante del Padre. Es Cristo, no es nadie. Es nadie. Dice la Biblia en Hebreo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él empezó la fe en tu corazón y Él la va a terminar en ti siempre y cuando te rindas a Él. Pero no pensemos que ya la tenemos hecha, porque no la tenemos hecha, estamos batallando. Es el punto importante que debemos tomar en consideración. Vámonos al libro de Mateo. Mateo capítulo 10, al libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Una de las cosas que nunca debemos hacer, hermanos, para que el enemigo no nos desvíe de la verdad. Escuche esta cosa: no anden platicando con Satanás. Usted me dice: yo no hablo con él. Déjeme decirle que sí. Muchas veces. ¿Cuántas personas llegan a su vida, hermanos, y lo ofenden, y le faltan el respeto y le quitan la paz? ¿Cuántos? Hay muchas personas en esta tierra que consciente o inconscientemente se han vuelto instrumentos de la maldad. No hablan cosas buenas de nadie, solo cosas malas. Si alguien te está haciendo eso, no le siga la corriente, porque te voy a explicar algo, hermano. Si hay algo que le revuelve el estómago al diablo, es que no le sigas el cuento. Si usted le sigue el cuento al diablo, te va a enredar. Eva le siguió el cuento a Satanás y mira cómo estamos ahorita. Si Eva le hubiera cortado de una vez la conversación al diablo, cuando dice: como que ha dicho Dios que no come, cálmate, párate, ya está, vete para tu lado conmigo. Si le hubiera parado, no estuviéramos en lo que estamos. Porque hay gente que le presta mucha atención.
mucha atención a informaciones, a enseñanzas, a sentimientos de personas que no están bien en su corazón. No preste atención a eso. Dele espalda y diga en el nombre de Jesús, echo para atrás. ¿Sabe qué dice 1 Corintios 5, 15, 33? No erréis. Toda mala conversación corrompe las buenas costumbres. No preste atención a comentarios, a cosas, porque la gente llega, hermano, mira, y no me va a decir que no, dentro del pueblo de Dios hay personas que se prestan para eso. No participe de esas cosas, hermanos. Si usted encuentra una gente que es solo negatividad, hermanos, ¿sabes qué, hermano? Métele cambio para adelante, no solo para atrás. No se preste para esas cosas porque lo va a contaminar y va a acabar allá afuera con él igualito. Mira lo que pasa en Génesis 3, versículo 1. Vamos a leer el 5. Pero la serpiente era más astuta, no era ignorante ni era así como que, un atolito de maicena. No, hermanos, siempre va con malicia. Que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Mentira. Dios no dijo eso. Pero nomás le prestó atención, cayó. ¿Te das cuenta? Nomás le prestas atención a alguien malintencionado y caíste. Nomás le contesta. Recuerdo una vez estaba en una iglesia, hermano, y había una persona, hombre, hasta el día de hoy no tiene paz en su corazón. Y llegó, hermanos, tocó mi apartamento donde estaba y me dijo un montón de groserías. Yo me quedé así, gloria a Dios, te bendiga, así, en silencio. Y pasó hablando y hablando como 15 minutos. Y yo no dije nada. Y ya después se quedó así parando. ¿Por qué no me responde? Es que tú y yo no somos iguales. No somos iguales. Mientras tú me estás ofendiendo, yo estoy orando a Dios para que yo te traiga paz. Si yo fuera como tú no estarías parado ahí donde estás. Pero tú y yo no somos iguales. Por eso no te voy a responder. Y se molestó porque no le respondí. Cuando usted le responde a la gente que lo ofende, lo atrapó. No entre a pleitos con el diablo en su terreno. Llega el diablo al terreno de Jesús, llévelo a la cruz y repréndalo en el poder y la autoridad de la sangre de Jesús. ¿Entiende? Eso es lo que tenemos que hacer. Satanás introdujo y le dijo a Eva, con que ha dicho Dios esto. Dios no dijo eso. Pero la inteligente de Eva le siguió el cuento y estamos tú y yo metidos en el gran problema que estamos. No le prestes atención a ese tipo de comentarios y cosas. Eso envenena el alma. Sigamos leyendo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Yo lo que me hago la pregunta es esta. ¿Por qué tengo que yo darle explicación al diablo? Señor lo reprenda. Yo tengo que darle explicaciones. Que el Señor lo reprenda. Yo le voy a dar explicación y voy a explicarle a Dios sí, que tengo que darle cuenta a Él. Esta mujer ingenua le contestó, ¡pum!, lo metió. Le metió el veneno. Y después le dice, mira qué rico comida, mira, extiende, mira, puedes probar, no pasa nada. Tú tienes tus manos, come de esa, tus ojos van a abrir y vas a ser igual a Dios. Se le metió el gusano a la cabeza, comió, llegó el viejo del trabajo, porque andaba trabajando la tierra, y llegó y él tenía un caldo de la comida que le dio el diablo. Esa se le dio, hermanos, esa cosa como le llaman, camarones a la diabla. Sí, le tenía unos camarones a la diabla y el viejo se comió y nos metió el problema todo. No le prestes atención ni platiques con el diablo. Reprende toda conversación negativa y hablas cosas positivas en el nombre de Jesús. Amén. Vámonos al libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 14 al 17. Otra cosa muy importante, hermanos.
que en tu corazón, escucha bien, siempre more la palabra de Dios en abundancia. Siempre. Escuchen bien lo que pasa. La palabra de Dios es Cristo mismo. Y si hay algo que Satanás no soporta, porque no soporta, es la presencia de Jesús. No soporta. Y cuando se encuentra con él, lo que hace es que se arrodilla. ¿Y sabe qué dice? Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Eso es lo que hace, porque él sabe quién fue el que lo venció en la cruz del Calvario. Cuando la palabra de Dios Cristo está en abundancia en tu corazón, deje de llenar su corazón con informaciones seculares, con ideas, con pensamientos, con ese montón de algarroba del mundo. Llene su corazón con la palabra de Dios. Cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios, Satanás va a llegar a tocar la puerta de tu corazón. ¿Y sabes quién va a abrir la puerta? Jesús. ¿Y saben qué hace Satanás? Ops, me equivoqué de casa. Porque tu corazón es una habitación del Espíritu Santo de Dios. ¿Entiendes? Pero hay muchas personas, hermanos, cristianos, que Satanás toca una vez. No, hermano, hasta el cuarto lo mete. Hasta le dan permiso para que vaya a abrir la refrigeradora. ¿Por qué? Porque su corazón está vacío de Dios. Cuando Cristo habita en tu corazón, Satanás no puede llegar a tu corazón. Por eso es muy importante que tu corazón esté lleno de la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios, llénate de la palabra. Pásate oyendo alabanza, predicaciones, llénate de Dios. Llénate de Dios. Porque el enemigo está en esa batalla. Mire, es una batalla tan fuerte, hermanos, entre la tiniebla y la luz. Está Jesucristo y están las fuerzas del mal peleando por el corazón de los hombres. Porque ambos quieren gobernar ese corazón. Usted y yo que aceptamos a Jesús, no lo saquemos. No lo saquemos. Agarrémoslo. No, aquí se quede usted. El que se va es otro. Aquí se quede usted, mi corazón. Llene su corazón de la palabra de Dios para que el enemigo salga y ni siquiera llegue a tocar tu corazón. Pero va a llegar a tocar, lo ha llegado a tocar y lo seguirá llegando a tocar. Si está vacío de Jesús, va a ser fácil para caer en él. Mira, leamos ahí, hermano, Colosenses capítulo 3, 14. Vamos a darle la gloria a Jesús. Amén, hermano. Y sobre todas estas cosas, dice Pablo, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, escucha bien, mira lo que dice. Gobierna ¿a dónde? Que la paz gobierne en tu... ¿Sabes quién es la paz? ¿Sabes quién es el príncipe de paz? Es Cristo Jesús, Isaías 9:6. Es el príncipe de paz. Que Él gobierne tu corazón. Ok, sigamos leyendo. A la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo y ser malagradecido. Agradecido con Dios. Todo el tiempo. Versículo 16. La palabra de Dios more, ¿qué dice? En abundancia, dice, en vosotros. En vosotros. Y mira también, en abundancia. Pregúntate. ¿Está la palabra de Dios morando en abundancia en ti? Cuando tenemos espacio, ¿en qué dedicamos más el tiempo? Eso es muy importante que te atención. Voy a explicarte algo muy importantísimo. Mira, el ser cristiano, estar en los caminos de Dios, no es una religión, hermanos. Es un sistema de vida. Es un sistema de vida. La palabra tiene que morar en abundancia en tu corazón. En tu corazón. Llena, ocupa el tiempo. No me digan que no tiene tiempo, porque tiene tiempo. Todos tenemos tiempos, hermano. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Señor, no tenía tiempo. No, dice la Biblia que hay tiempo para todo. Dice la Biblia. Ahora, ¿le vamos a contradecir a Dios? Contradigámosle a Dios. ¿Qué dice este texto? Hay tiempo para todo. La palabra de Dios lo dijo Dios. Contradigámosle a Dios. No hay tiempo. No, sí hay tiempo. Hay tiempo, hermanos.
media hora, 20 minutos, te puedes acostar oyendo una predicación, te puedes acostar oyendo alabanza, miras una película cristiana. Mira, estamos con mi esposa viendo por televisión nosotros en el YouTube, hay preguntas bíblicas y te hablan del libro de los jueces y te hacen 40, 50 preguntas del libro de los jueces para ver cuántas sabes. ¿Quién fue el primer juez? ¿De quién era hermano el primer juez? ¿Quién fue la primera mujer que fue juez? Y todo eso te lo vas llenando de tu corazón. A ver, ¿usted sabe quién fue el primer juez de Israel? ¿Y de quién era hermano? ¿Alguien sabe? Usted pierde el YouTube y se le pierde facilito gratis. Se llama Otoniel, el hermano menor de Josué. ¿Te das cuenta? Que hay tantas herramientas, hermano, que podemos aprender. Tantas herramientas. Entonces, vamos a argumentar a Dios. No tenemos tiempo. No cometas ese error. No lo cometas. Porque Él nos da tiempo para todo. Tiempo para todo. Para todo, hermano. Para todo. Todo es todo. Todo es todo. Dije ahí ahora, solo son 2 días por semana a la iglesia. Y son 2 horas. Porque ya son las 9 y está la gente viendo el reloj para salir. Antes ya tiene pies y medio afuera. Ya tiene perdido el carro, de aquí lo prende. ¿Sí me entiende? 2 horas por semana. Mire, 2 horas. ¿No tiene usted 2 horas para Jesús? No las tiene. Pero si Jesús le da 24 horas diarias, ¿no tiene 2 horas? No, me inventé. Te dije esto y te lo voy a repetir otra vez. Dios no perdona los argumentos, las excusas. Tenemos tiempo, hermanos. Tenemos tiempo. Lo tenemos para buscar de Dios. Para buscar de Dios. Pero queremos justificarlo. Ay, no, que esto. No, hermano, no hay formas. Créanme que no hay formas. No hay formas. Dios creó el tiempo, Dios creó el espacio. Dios te dio 24 horas este viernes. No trabajaste las 24 horas. No trabajaste. Y no podemos usar 2 horas para darle gracias a Dios. Que estoy cansado. ¿Saben cómo iba Jesús para el Gólgota? ¿Tú crees que Jesús iba en un jacuzzi con una, qué sé yo, una piña colada ahí? ¿Sabe por qué el sudor de Jesús era como gota de sangre? Porque Jesús experimentó la angustia que ningún ser humano ha podido experimentar y nadie la podrá experimentar jamás. Se llama hematrodosis aguda, donde los vasos sudoríparas, las glándulas sudoríparas y los vasos sanguíneos explotaron por dentro y se mezclaban. Y cuando sudaba como sangre. ¿Por qué? Porque se mezcló la sangre. Es tanta la tensión, el estrés que tenía, que se mezclaba la sangre con el agua y sudaba sudor con sangre. Y él no volteó a ver atrás cuando iba para la cruz. ¿Sabe qué llevaba en el corazón y en su mente? Lo llevaba a usted, me llevaba a mí, llevaba a nuestra familia. Él le dijo: Señor, es que estoy cansado, no he dormido. Porque Él no durmió toda la noche. Nosotros hoy en día, hermano, miren, nos cuesta. Y si venimos, hermano, viendo el reloj, ¿a qué hora te viene el hermano? Porque habla mucho. ¿Entienden? Eso es lo que está pasando, hermano, dentro del pueblo de Dios. Yo les aseguro que si estuvieran viendo un partido de fútbol que era tardar 2 horas, no estuvieran viendo el reloj. ¿Saben qué dijera? ¡Wow! Partidazo. Y rápido, ni cuenta ni pasó rápido el tiempo. Esa pasión por las cosas del mundo son las que necesitamos nosotros por Cristo Jesús. Para que nuestro corazón esté lleno de la palabra del Señor. Le estamos negando a Dios, escuche bien, lo que Él nos está dando. Decía nuestro hermano, hay mucha gente que se ha muerto. ¿Tú sabes cuánta gente está en el hospital ahorita?
Se han muerto más de 500.000 de personas en este país solo con ese virus que vino acá. Más de 500.000. Usted y yo aquí estamos. Y con salud, gracias a Dios. ¿Entiende? Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él sigue siendo fiel, hermano. Él te guarda. Él te bendice, Él te suple, Él te da la vida, te da la salud, te da los días, te da los meses, te da las horas para que la viva. ¿Pero qué le damos nosotros? Argumentos, justificaciones. No vale la pena delante de los ojos de Dios eso, hermano. Porque usted va a Jesús de rodillas y Él nunca le dice no y nunca le pone argumentos. Pedidme en el nombre de mí, yo pedí al Padre y yo lo voy a hacer. Pedid, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid para que vuestro hueso sea cumplido. Él nos está esperando. Y te voy a explicar algo, hermanos. Dios no necesita nada de mí. Dios no gana nada con que yo sea fiel. El que gano soy yo. El que gano soy yo. Vamos a otro pasaje bíblico, hermano. Vamos al libro de Segunda de Pedro. Capítulo 2, versículo 20 al 22. Segunda de Pedro. Otra cosa muy importante, hermanos, que debemos tener en consideración. Ya hablamos de no hablar con el enemigo. Segunda cosa que hablamos, hermanos, es que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones. La otra cosa que debemos tomar siempre en cuenta es lo siguiente, hermanos. Debemos de valorar, escuche bien, el costo de desobedecer a Dios. Una vez me dijo una persona, pues todo el mundo peca y que no sé qué, con sus argumentos que sacan todo ahí medio raro. Le dije, mira, te voy a explicar algo. Le dije, ¿cuántas personas crees tú que han perdido su alma en la historia de la humanidad? No, pues miles de millones. ¿Estás seguro? Sí. ¿Tú sabías que esos miles de millones de almas, escuche esto, hermano, porque es interesante que prestemos atención? ¿Tú sabías que esos miles de millones de almas se hubieran evitado ir al infierno si Adán solamente hubiera obedecido a Dios en un mandamiento? Solamente en uno. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es todo. Cabezón comió y le metió problema a todos nosotros. Si estamos pensando que pecar no pasa nada, estamos equivocados, hermano. Miren, vienen consecuencias. Cuando el pecado nos alcanza, entonces empezamos a darnos cuenta cuánto daño nos hicimos a nosotros mismos, cuánto daño hicimos a la iglesia y cuánto daño hicimos a la familia, porque hay consecuencias. Hay consecuencias. Lo que usted siembra lo va a cosechar. Hay consecuencias. Entonces, para que el enemigo no aparte tus pies de la voluntad de Dios, piensa en las consecuencias. Piensa en las consecuencias. Ponte a pensar, por ejemplo, hermano, ¿qué herencia le estás dejando a tus hijos? ¿Están tus hijos preparados para irse con Jesucristo? ¿O estás conforme que se mueren, se pierdan? ¿Estás conforme con eso? Hay que hacerlo recto delante de Dios, hermano, para que la promesa de Dios nos alcance a nosotros y a nuestras familias. Hay que hacerlo recto. Si usted ama a su familia, hágalo recto. Hágalo correcto, persevere y persevere y persevere y persevere y persevere. Que Dios no está ni ciego ni está sordo. Es tarde que temprano va a escuchar tus oraciones y tu familia va a ver los pies de Jesús y va a ser salvo. Pero déjame decirte algo, hermano. Hay muchos familiares, hermanos, que han alejado a su familia de la iglesia por su irresponsabilidad. Los han alejado y todavía no tienen idea, hermano. Mire, hay un refrán que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hasta que se muere la familia y se muere sin Jesucristo, y se sabe, yo pude ayunar por él, yo pude orar por él, yo pude darle buen testimonio y pude invitarlo a la iglesia, pero yo no hice eso por él. ¿Saben qué hizo el rico cuando se murió? Padre Abraham, permíteme ir allá donde mis hermanos, tengo 5 hermanos, permíteme ir donde ellos para que no vengan donde yo estoy. Eso dijo. ¿Y qué le dijo Abraham? A los profetas tienen que lo escuchen a ellos. Cuando la puerta se cierra, no hay mano que la pueda abrir.
Ahorita que tenemos la oportunidad de pelear la batalla por nuestra familia, peleémosla. Son consecuencias, hermanos, que no calculamos. No calculamos lo que estamos haciendo. A veces el pecado, hermano, mira, hay pecado que trae maldición hereditaria a las familias. Trae maldición hereditaria. Mira, yo no sé, hermano, una vez estuve leyendo un libro acerca de cómo el cristianismo, el liderazgo del cristianismo estaba haciendo a su propia familia. Y mencionaron a varias personas, hermanos, que hicieron pecados feos en el mundo, que sus papás eran pastores y eran líderes de las iglesias. Te voy a dar un ejemplo de él. El señor que murió hace poco, que era el dueño de esa institución maligna llamada Playboy, el papá de él era un pastor. Y dice él que él se apartó del cristianismo y decidió hacer lo que hizo porque su papá no era un buen ejemplo para él. ¿Te imaginas? Eso que se murió. Yo con mucho respeto voy a decir algo. No creo que su alma se haya ido con Jesús. ¿Te das cuenta? Porque los papás no saben lo grave, las consecuencias que está pasando. Cuando usted y yo calculamos el daño que estamos haciendo, nos medimos para no caer en el pecado o en las trampas de Satanás. Piénselo muy bien, porque cada palabra, cada decisión que usted toma es una semilla que usted siembra para que sus hijos agarren fruto de ese árbol. Piénselo bien. Lea conmigo, Primera de Pedro 2:20. Vamos a darle la gloria. Segunda de Pedro, perdón. 2:20 al 22. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice así: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, escuche bien, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. No que no se pierda la salvación, si se pierde. Usted puede ser, mire, tenemos dos opciones nosotros: ser más que vencedor o ser perdedores. Eso es. Todo el mundo se llena la boca: ay, estoy en victoria, soy más que vencedor. Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero a la hora que el enemigo te pone la tentación, flojito y cooperando, hermanos. Y a la hora que Dios te invita a servir, no, hermano. Ni con una grúa lo arrastras, hermanos. Una persona, hermano, escuche bien, que está en victoria, es una persona que tiene la autoridad espiritual y el dominio propio para decir al diablo no y para decirle a Jesucristo sí. Entonces, una persona, hermano, que le dice a Jesús no, es porque fue vencido por el mal. Y es lo que está pasando acá. Mira, sigamos leyendo. Entonces pone el bueno, hermanos. Vamos a hacer vigilia hoy. Amén. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Predícale usted a un inconverso, es más fácil que predicarle con un descarriado. Háblale a un descarriado, a ver qué le dice. Háblale, ¿verdad? No, ¿verdad? Avienta bomba pirotécnica por todos lados. Está difícil. 21. Porque mejor, dice, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Me dijo un pastor a mí, cuando vine aquí a Estados Unidos, me encontré allá en Fontana, de Ontario. Me dice: Floyd, ¿cómo está? Bien. De Nicaragua. ¿Y cómo está bien? Dice: entonces, Floyd, sí, ya no sé. Te voy a decir algo, Floyd, me dice. Estados Unidos es el cementerio de los pastores y de los predicadores. Yo no soy de las personas, hermanos, que rechazo la opinión de la gente. Me gusta escuchar y considerar lo que la gente dice. Y dije: ups,
Digo, bueno, hermano, vamos a ver qué pasa. Ojalá que Dios me sostenga acá. Dice, mira, brother, yo he visto, me he dado cuenta de personas que vienen de nuestros países para acá siendo pastores y aquí andan sirviendo cerveza en las cantinas para hacer dinero. Y mira, profanando el templo de Dios. Estuvieron un día parados en el púlpito hablando de Jesucristo, de santidad. ¿Y hoy qué están haciendo? Sirviendo el traguito, el veneno que Satanás le da a los hombres en Cristo. Eso es lo que está pasando. Pero usted habla con ellos, hay que trabajar, hay que mantener la familia. ¿Acaso que Dios no nos va a suplir? ¿Qué tiempo tuvo Israel en el desierto? 40 años, eran más de 2 millones de personas. ¿Se murieron de hambre? Se murieron por insolente y desobediente, pero no de hambre. Dios siempre suplió a Israel en el desierto. En el desierto no hay nada. No hay nada. Solo problemas, sed, escorpiones, peligros, eso es lo que hay. Y Dios les suplió ahí todos a ellos. Esa es nuestra. ¿Por qué no confiar en Dios? Tanto que hablamos que confiamos en Dios, que mi Dios es poderoso, que mi Dios es grande, y a la hora de la prueba confiamos en Él. Dios nos va a suplir, hermanos. Escuchen bien, no llamemos bendición a algo que hemos obtenido por medio de desobedecer a Dios. Eso no es bendición. Bendición es algo que viene a tu mano, que recibiste por medio de una obediencia a Dios. Eso es bendición. La gente llama bendición, eso no es bendición. Le dijo una persona una vez, oye, me llamó por teléfono, oye, brother, ¿cómo estás? Bien, gracias, de mi país. Oye, brother, quiero que me ayude a orar eso, porque tengo un caso ahí en el work home y me van a dar una bendicioncita. Y le dijo, oye, ¿y qué te pasó? No, pues me lastimé en el trabajo, no sé qué, y demandante a la compañía. Y no se había lastimado en el trabajo. Cristiano con más de 20 años en el Evangelio. Y ¿tú qué es lo que piensas? ¿Tú qué es lo que piensas? ¿Tú crees que yo soy cómplice tuyo? ¿Tú crees que yo voy a invocar el nombre de Dios para una mentira que tú estás diciendo? Voy a orar a Dios para que te descubran y te metan preso, ¿vale? ¿Puedes creer usted eso? ¿Cuánta gente está haciendo eso? Una vez estábamos en una reunión hay una reunión que una persona dijo, hermano, ¿puedes orar por mi hermano? ¿Qué pasó? Es que mi hermano es pollero y va a pasar gente de los segundos para acá para que Dios lo guarde. ¿Usar a Dios, el nombre de Dios para eso? Otra vez me dijo uno, oye, fíjate que voy a levantar una taquería, ¿puedes ir a orar por ahí a ungirla? ¿Y qué vas a vender ahí? Cerveza. Y ¿tú quieres que yo vaya a ungir la cerveza? ¿Estás fresco? ¿Te entiendes lo que está pasando? Que el pueblo de Dios, hermano, ha perdido el razonamiento. Fuimos llamados nosotros para servir a Jesús, no para servir al pecado, servir al mundo. Y hay mucha gente que se presta para eso y no quieren escuchar esa verdad, argumentan esa verdad. Lo que es pecado, hermano. Hay que entender esas cosas. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar en este mundo? No hay rectitud, no hay fidelidad en el corazón de los hijos de Dios. Necesitamos, hermanos, entender, o somos de Cristo o no somos de Cristo. O somos el pueblo santo de Jesús o no somos el pueblo santo de Jesús. Porque religión hay muchas. Usted tiene para escoger. Hasta para colgar de adorno en su casa. Puede colgar cuantas quiera. Pero ninguna te puede llevar a Jesús. La única que te puede llevar a Jesús, a la vida eterna, se llama Cristo Jesús. Es el único. Usted y yo sabemos, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tú y yo sabemos, dice la Biblia, que Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia pura, sin contaminación. Por eso viene Jesús. ¿Estamos esperando verdaderamente a Jesús? ¿O estamos más preocupados por pertenecer a una iglesia y de aparentar que estamos bien? Dios es el que ve nuestros corazones. Podemos escondernos, podemos apantallar de la gente, pero Dios es el que ve nuestros corazones.
Y Cristo viene pronto, hermano, y debemos estar preparados. Debemos estar preparados porque Cristo viene pronto. Gloria a Dios. La gente pasa desapercibida eso. Vamos a terminar, hermanos. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 16. Ahí terminamos. 1 Timoteo. Otra cosa muy importante que debemos tomar en cuenta algo, hermanos. Tomemos en consideración, hermanos, cuánto nos costó venir a Jesús. Usted tiene idea, hermanos, cuántas personas ayunaron y oraron para que usted viniera a Jesús. Muchísima gente. Y te voy a explicar algo. A nosotros mismos nos costó venir a la iglesia. A mí me costó, no tiene idea, el ojo de una cara, el ojo de la cara, hermano. Me costó entrar a la... Si me costó entrar, ¿por qué tan fácil voy a salir? ¿Por qué tan fácil? Uno de mis familiares me dijo, ¿sabes qué, Floyd? El evangelio es para la gente mala. Tú eres buena gente. Mira cómo amas a tu mamá. Eres una persona honrada, trabajadora, no tienes vicio, porque yo nunca ni tomé, ni fumé, ni esa vaina, hermano. Gracias a Dios. Eso no es para ti, eso es para la gente mala. Digo, ¿qué? Hagamos una cosa contigo ahorita, un trato, pues. Hagámoslo y yo me salgo de ahí. Vamos. Primeramente, garantízame que tú me vas a perdonar todos los pecados. No, entonces, garantízame que tú no vas a permitir que mi alma se vaya al infierno. Garantízame. No. Entonces, garantízame que tú me vas a proveer todo. No. Entonces, garantízame que donde yo quiera que vaya, tú vas a ir conmigo y me vas a proteger de todos los peligros. No. Entonces, aquí me quedo con Jesucristo. Porque Él me da todo eso y más que eso. Aleluya. Él me da eso y me da más que eso. Eso es tu argumento, es tu opinión. Pero lo que Cristo me da a mí, Él me amó sin que yo lo conociera. Él me amó sin que yo lo amara. Gloria a Dios. Él murió por mí en la cruz y que yo se lo pidiera. Imagínate cómo es Él. Es poderoso, hermanos, es lo más grande que hay en esta tierra, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y darle la espalda solo porque sí, por un momento de placer, por un momento de capricho. Oh, no vale la pena. No vale la pena, hermanos. No vale la pena. Dejar a Jesús por un momento de placer, por desobediencia, por lo que sea, no vale la pena. Voy a hacer lo que tengo que hacer, pero en el nombre de Jesús yo voy a coronar mi carrera, hermanos. Voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a seguir haciéndolo. Pero como voy a regresar solo porque si me costó venir, ¿para qué me regreso? Hay gente, hermano, que no entiende esto. Es difícil, hermano. Mire, si fuera tan fácil ser cristiano, tuvieran llenas las iglesias y vacíos los casinos. Váyase al casino y va a ver. Váyase a ver cómo está el montón de carros ahí. Hasta cristianos están ahí también con la maquita por ahí también. Ahí están también, hermano. No, ellos pierden, no es servicio. Vámonos para la maquinita. Ahí están. ¿Te das cuenta? Pero los invita a la iglesia, es una molestia. Invítalos al pecado, oh, es un privilegio. Es lo que está pasando. Debemos tomar conciencia de dónde estamos yendo con nuestra vida. Mira, leamos esto, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 1. No, perdón, es primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo 1:12. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Costó venir a Jesús, porque me voy a regresar. No. Peco todos los días, pero todos los días le pido perdón a Dios. Todos los días tomo la Biblia, hermanos, o visualizo la vida de Jesús y yo digo, ¿me estoy pareciendo a Jesús? Y me dice el Espíritu Santo, no, hay cosas que no estás viendo en ti. Padre, por favor, ayúdame a cambiar.
Quita de mí lo que a ti no te agrada. Ayúdame a cambiar. Tengo 30 años haciéndolo y lo seguiré haciendo. Porque quiero que cuando Cristo venga me encuentre en el camino de la santidad. Yo no quiero que Él me encuentre en veredas allá, caminando por otro lado. Yo quiero que Él me encuentre en su voluntad. Y todas las veces, Padre, perdóname, te pido perdón. Vamos a salir con mi esposa a la calle, Padre, te pedimos perdón. Vamos a comer, Padre, te pedimos perdón. Vamos a hacer ayuno, Padre, te pedimos perdón. Venimos para la iglesia, Padre, te pedimos perdón. Voy a predicar, Padre, te pido perdón. Porque yo necesito la sangre de Jesús 24 horas al día. Y yo necesito prestar atención. Yo necesito caminar haciendo la voluntad de Dios. Voy a terminar acá. Esto no es un juego. Afirmemos nuestros corazones en la verdad, hermanos. No le dé lugar al diablo. No le dé lugar al diablo. No diga que ella la hizo, no la ha hecho, no la ha hecho. No. Cuando usted esté en una caja aquí y le estemos dando gracias a Dios por ese cuerpo que está ahí, ahí sí ya la hizo. Pero de ahí para allá no. Estamos peleando la batalla y vamos a seguirla peleando. Amén. Amén, hermanos. No deje que el diablo lo aparte de la gracia de Dios. Afirme su corazón en la gracia. Pablo dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuércese cada día, hermanos. Amén. Dele un aplauso a Jesús, hermanos. Pónganse de pie. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar y démosle gracias y démosle gloria a nuestro Padre Celestial. Ahí donde está.